de la Universidad de Cartagena. Hay que decir del profesor Juan Ramón Fuentes Jiménez. El profesor tiene doctorado en filosofía por la Universidad de Oviedo, licenciatura en filosofía por la Universidad de Oviedo, licenciatura en estudios eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca, graduado en humanidades por la Universidad Pontificia de Salamanca. El profesor Juan tiene una carrera profesional donde es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por oposición, un concurso libre en las especialidades de Filosofía y Geografía e Historia, desarrollando tareas de docente en diversos institutos y estando actualmente con destino definitivo en el IIS Carreño Miranda de Avilés. El profesor también tiene una carrera investigativa, acreditado por la Agencia Nacional Española de Calidad de Evaluación, ANECA, de la trayectoria como investigador, desde las investigaciones publicadas en el campo de las humanidades, tanto en filosofía como en historia, siendo acreditado en la categoría de profesor ayudante, doctor de universidad. La labor como docente investigador viene realizándose desde el año 2002 hasta la actualidad en el campo de la filosofía y de la historia, como especial mención al ámbito de la filosofía y la educación. A lo largo de 2 décadas, vamos a decirlo así, de investigación, ha publicado más de 25 artículos de investigación, 9 libros, así como tesis doctoral por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Al profesor Juan Ramón Fuentes Jiménez le damos la bienvenida desde Cartagena, Colombia, y es un gusto, un placer para nosotros contar con su presencia. En este caso, el profesor Vladimir tiene vasta experiencia como docente catedrático y como docente de tiempo completo en la Universidad de Cartagena. Se ha desempeñado especialmente en los trabajos que tienen que ver con filosofía moderna y especialmente John Stuart Mill. Está liderando el proyecto de investigación que tiene que ver con el impacto del utilitarismo en la Nueva Granada en nuestro siglo XIX, y junto con mi persona hemos desarrollado actividades frente a eso con el apoyo del semillero de investigación, un grupo de estudiantes de nivel, lo que nos llamaríamos ya a nivel a porta graduarse. Entonces, a Vladimir, al profesor Juan, bienvenidos, y sea el profesor Vladimir Ureta León, y cerramos con la presentación del profesor Juan. Disculpen, la dinámica es la siguiente. Vamos a tener un espacio entre 20 y 25 minutos para que los profesores nos comenten sus ideas, hagan su presentación, y luego tendremos un espacio de 10-15 minutos para que los asistentes puedan participar, abrir el espacio de debate y discusión, y finalmente sacarán algunas conclusiones, llegaremos a unos acuerdos y se cerrará la sesión. ¿Listo, Vladimir? Permítanme, les comparto pantalla, por favor. Bueno, nuevamente, muy buenos días desde acá de Cartagena, Colombia. Muy buenas tardes a las personas que se nos están uniendo desde España. Nuevamente agradecer al profesor Giovanni y al profesor Juan Ramón por aceptar la invitación. Muchas gracias al profesor Eduardo López por ayudarnos con esto que tiene que ver con el afiche. Entonces, voy a intentar mostrar de una manera muy general cierta caracterización sobre el utilitarismo. La idea es que ustedes tengan una imagen muy general, y con esta imagen general, pues ojalá pueda servir de apoyo para que el profesor Juan Ramón pues, apunte a lo específico de su intervención. Me dejan saber, por favor, si me están escuchando bien, o que estoy afectado con la gripa y como que no me escucho y no sé si se escucha de la manera debida. Sí, sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a iniciar. Se escucha muy bien, Vladimir. Bueno, gracias. Inicio.
Una de las propuestas filosóficas con impacto en distintos campos, el campo político, económico, ético, es obviamente el utilitarismo. Como dirá la profesora Victoria Camp, esta filosofía moral nacida en Inglaterra obviamente recibe la herencia del empirismo. Presenta varias características distintas, algunas formas de hacer filosofía en Europa continental. Rechazo a lo metafísico, a lo priori o a lo trascendente. El utilitarismo de Bentham y de Mill intenta dar respuestas fundamentales para la filosofía romana y, como dice el profesor Mauricio Pérez Salazar, ¿qué es lo bueno? Es una de esas preguntas. ¿Cómo deben actuar los individuos para lograrlo y de qué manera debe organizarse la sociedad política con este propósito? Hasta ahí el profesor Pérez. La visión que coadyuva a fundar el utilitarismo está marcada por el uso que los políticos y legisladores hacen de las teorías morales. Bentham, que es considerado obviamente el fundador del utilitarismo, cree que la filosofía debe ser práctica, puesto que se ocupa de las actuaciones de los seres humanos, nos lo recordará la profesora Victoria. La filosofía moral utilitarista debe servir entonces al establecimiento de políticas públicas que permitan la mayor consecución de felicidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Perdón, si está corriendo la diapositiva, es que no alcanzo a verlo. No, todavía está en la primera. Ok, déjenme un momento, a ver si ya funciona. Ok, así. Listo. Cuando se habla de forma lata del utilitarismo, esta ética es asimilada con la ética teleológica y con la teoría consecuencialista. Algunos especialistas rechazan que se iguale utilitarismo y consecuencialismo. Esto último es, según el profesor Beleña, de carácter más formal, prescribe la producción de las mejores consecuencias. El utilitarismo concretó dichas consecuencias en términos de felicidad hedonista. Así, todo utilitarismo es consecuencialista, pero no viceversa. Hasta ahí el profesor Beleña. En el utilitarismo, que es claramente una forma de consecuencialismo, lo moral se determina tomando en consideración las consecuencias de la norma o de la acción. También se objeta que al consecuencialismo y al utilitarismo se le denominen éticas teleológicas. Dice el profesor Beleña, permítanos apuntar nuestra discrepancia respecto a la pertinencia de tal denominación aplicada al consecuencialismo y por ende al utilitarismo. Ética teleológica es la ética aristotélica, en tanto que la vida humana está constitutivamente orientada hacia un telos, hacia un fin, que consiguientemente no tiene mero carácter de meta u objetivo, sino de la perfección que le corresponde a una naturaleza finalizada. Las teorías consecuencialistas mantienen el término fin, pero al concebirlo como efecto extrínseco, pierden el contenido del telos aristotélico. Dar una caracterización general del utilitarismo tiene cierta complicación, puesto que no hay una sola, única, homogénea doctrina utilitarista. Lo que se encuentra es una cantidad importante de autores y teorías utilitaristas de diverso y en algunos casos de contrapuesto cuño. Sin embargo, existe algún elemento que compartan estas diferentes teorías. El profesor Íñigo Álvarez dirá lo siguiente. Lo que caracteriza a todos los tipos de utilitarismo entendido como doctrinas morales es el hecho de que valoran los comportamientos humanos en las consecuencias que tienen o en función de su capacidad para conseguir determinados estados de cosas que se consideran buenos. Puede decirse que lo que defiende la doctrina utilitarista más extendida es que el placer es bueno y el dolor es malo. Por lo tanto, la acción o alguna de las acciones, en caso de que hubiera varias, que tienen como resultado el máximo exceso de placer posible, es la que debe ser realizada. En el mismo sentido, dice el profesor Íñigo Álvarez, la acción que no tiene como resultado ese máximo exceso de placer debe ser evitada. Es decir, esta caracterización que estamos haciendo del utilitarismo nos va a decir de manera general
que la valoración de las acciones humanas se tiene en cuenta en dicha valoración las consecuencias. Íñigo Álvarez propone 6 criterios para distinguir diferentes tipos de utilitarismo. Estos 6 criterios no son exhaustivos, hay muchos más criterios y podemos verlos de pronto con la profesora Esperanza Guisán, que amplía algunos de su visión es un poco más amplia, no son los 6 criterios que establece el profesor Íñigo Álvarez, pero sí hay mucha relación entre las categorizaciones que estos profesores han hecho. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que podemos distinguir diferentes tipos de utilitarismo de la siguiente manera. Una primera forma de distinguirlo tiene que ver considerando a la gente. Entonces, si consideramos a la gente, podríamos estar hablando del utilitarismo egoísta, como tienen ahí en la diapositiva. El utilitarismo egoísta, si nos estamos refiriendo a la felicidad o el bien producto del acto del individuo, recae sobre este mismo. O el utilitarismo universalista, las consecuencias de la acción, entonces serían para todos los seres humanos. Incluso en el utilitarismo no solamente se tendría en cuenta todos los seres humanos, sino todos los seres sintientes. Eso es muy importante. Un segundo criterio estaría relacionado con que si es posible clasificar el utilitarismo considerando a ellos que se asume como bueno. Ahí tendríamos entonces, si se asume como lo bueno el placer, tendríamos, está en la diapositiva, tendríamos el hedonismo, lo bueno, el placer, lo agradable, o tendríamos un utilitarismo idealista, semi-idealista o matizado. La profesora Esperanza Guisán indicará que existe un utilitarismo semi-idealista en primera instancia, pues que podría pensarse afín a John Stuart Mill, aunque la rotulación esta de semidialista le parece desorientadora y desafortunada. Y lo diferenciaría del utilitarismo idealista de Moore. Sin embargo, dicha profesora preferiría denominar al utilitarismo de Mill un utilitarismo matizado, que comporta las diversas dimensiones y complejidades del placer humano. Sobre esto de idealista, semidialista, quizás más adelante en la discusión podríamos ampliar un poco. Un tercer criterio tendría que ver si hablamos de un utilitarismo positivo o un utilitarismo negativo. El positivo se refiere a la maximización de lo bueno, del placer, de la felicidad. O sea, en ese contexto hablaríamos de un utilitarismo positivo. Dialogaríamos de un utilitarismo negativo si la intención es la minimización de lo malo, del sufrimiento, del dolor. Un cuarto elemento estaría relacionado con admitir que había un utilitarismo del total y un utilitarismo de la media. Entonces, con el utilitarismo total sería obviamente la suma de todas las felicidades y el utilitarismo de la media tendría que ver cómo esa suma se divide para la distribución de cada uno de estos individuos. Un quinto criterio. No solo es posible preguntar, como en este criterio del utilitarismo del total o utilitarismo de la media, por la cantidad de felicidad. También se inquiere por la felicidad misma, por los elementos que las constituyen. Frente a esto se expresa que aquella alusión a un estado mental objetivo, lo cual se contrapone a otra postura que defiende la utilidad como constituida por los deseos informados y saneados de las personas. Estaríamos entonces hablando del utilitarismo de la preferencia. Desde algunas visiones, evade el paternalismo que quizás es consonante con otro utilitarismo. No obstante, sin los debidos correctivos, este utilitarismo igualmente puede comportar ciertos peligros. Tal utilitarismo es llamado utilitarismo económico, como dice el profesor Íñigo Álvarez, fundamentándose en otros profesores, porque es la forma en que utilizan los economistas que trabajan en el campo conocido como economía política de bienestar. En este utilitarismo se acude entonces a la preferencia manifestada de las personas. Cito al profesor Íñigo Álvarez, no se trata tanto pues de maximizar el placer como de satisfacer las preferencias de los demás, no tanto de fijarse en la felicidad resultante de la acción como de tener en cuenta las preferencias manifestadas. Hasta ahí el profesor Álvarez. Sexto, es posible referirse a sí mismo a la capacidad para
dictaminar qué es lo que produce la felicidad, el acto mismo o la regla a la que se debe ajustar el acto. Así tendríamos entonces la famosa distinción entre el utilitarismo del acto y el utilitarismo de la regla. La profesora Esperanza Guizán los define de la siguiente manera. Cito, se entiende por utilitarismo del acto aquel que toma solo en cuenta a la hora de determinar la bondad o maldad de una acción determinada las consecuencias concretas y directas que de la misma se derivan, mientras que el utilitarismo de la regla tomaría en consideración las consecuencias que se originan de la aplicación habitual de la regla bajo la que se subsume un acto determinado. Además del utilitarismo que hemos mencionado hasta el momento, se pueden hallar otros. Por ejemplo, utilitarismo cuantitativo, utilitarismo cualitativo. Hablar de estos tipos de utilitarismo nos remitirá, a la conocida discusión acerca de la distinción cualitativa de los placeres. Mill se aparta del utilitarismo cuantitativo de su maestro, a quien supuestamente solo le interesa la cantidad de placeres, y establece un utilitarismo cualitativo con el que se postula la existencia de placeres superiores, es decir, placeres que por sí mismos contribuyen a la dignificación de la persona, al cultivo y desarrollo de las facultades superiores. Lo anterior no significa, como a veces se afirma, que en ventas no existe una gradación entre placeres. Nos dirá la profesora Guizán. En su teoría hay ya una importante distinción y diferenciación de los placeres, sino por sus cualidades intrínsecas, sí por los efectos que ellos derivan. Esto es bastante interesante porque también el profesor Francisco Vergara establece que en ventas no es que le interesa simplemente los placeres, sino que en él también hay cierta cualificación de los mismos. A la par, se menciona el utilitarismo ampliado o robustecido, que es el que tienen ahí en el punto 8 de la diapositiva, que busca refutar las críticas contemporáneas de la ética utilitarista. Se intenta, pues, dar a entender que no existe incompatibilidad entre esta ética y los derechos individuales. Los derechos desde esta óptica serán tomados no como absolutos, sino que estarán mediados por las consecuencias, por la utilidad. Además, se hace la salvedad, diría la profesora Guizán, de que no siempre la utilidad prevalecerá. De manera general podríamos afirmar, pues, que en el utilitarismo, como menciona el profesor Álvarez, nada excepto el placer es un bien último o un bien en sí mismo, y nada excepto el dolor es un mal último o un mal en sí mismo. La filosofía moral utilitarista establece la búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número. Entonces, en la diapositiva que tienen a continuación, lo que ejemplifica el profesor Álvarez tiene que ver es que la distinción que hay cuando uno dice la mayor felicidad para el mayor número. Ahí hay dos elementos, el elemento de la mayor felicidad y el elemento de la distribución, y de allí ya tendríamos se derivan una serie de problemas que por el tiempo no podemos profundizar. Sin embargo, digamos que obviamente Bentham, como el fundador de tal doctrina, formuló el principio de la mayor felicidad para el mayor número. No menos es cierto que esta formulación no fue la definitiva. El lema del utilitarismo se redactó de diferentes maneras. Sin embargo, Bentham adoptó la siguiente divisa: el principio de la mayor felicidad. El profesor Dinwiddie anota que desde 1831 Bentham se encarga de una formulación más completa del principio de utilidad. La mayor felicidad de todos aquellos que conforman una sociedad, y si por alguna circunstancia lo anterior no es posible, entonces debe propenderse por la mayor felicidad del mayor número de la sociedad. Tal formulación subsanaría una crítica hecha al utilitarismo de Bentham. Esa crítica dice: Bentham no presta atención a la igualdad. La igualdad no era por sí mismo deseable para la distribución de la felicidad. La formulación de 1831 pone de manifiesto, por un lado, el vínculo que debe haber siempre que se pueda entre la maximización de la felicidad e igualdad en la distribución, y por el otro lado, el talante de la formulación es eminentemente social, dice el profesor Dewey. Desde mucho antes de 1831, y así se puede apreciar, por ejemplo, en el texto de 1789, los principios de la moral y la legislación,
Para Bentham, el objetivo principal es que el gobierno promueva a través de diferentes medios la felicidad. Al comienzo de ese mismo libro, Bentham explica qué entiende por principio de utilidad, y ahí lo tienen en una edición relativamente reciente de los principios, y Bentham aquí nos está diciendo lo siguiente, no la cito todo, sino una parte. Se quiere decir que el principio que aprueba o desaprueba cualquier acción de que se trate según la tendencia que parece tender a aumentar o disminuir la felicidad de la parte cuyo interés está en juego. En otras palabras, promover u oponerse a ella. ¿Sí? La utilidad, entonces, aquí se nos está mostrando, bueno, como esa búsqueda de la felicidad, pero esa búsqueda de la felicidad, quien debe estar encargado, una de las funciones principales de esa búsqueda de la felicidad, entonces viene por parte del gobierno. John Stuart Mill entonces nos dará la definición clásica que está allí en el utilitarismo de que, cito, el credo que acepta como fundamento de la moral la utilidad o el principio de la mayor felicidad mantiene que las acciones son correctas en la medida en que tiende a promover la felicidad, incorrectas en cuando tienden a producir lo contrario a la felicidad. Por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la falta de placer. Aquí podríamos establecer una discusión muy amplia. ¿Qué entiende John Stuart Mill por felicidad? ¿Qué entiende John Stuart Mill por placer? Y estas ideas son muy importantes para lo que ocurrirá en el siglo XIX, acá en la Nueva Granada, lo que era la Nueva Granada en el siglo XIX. En fin, hoy día resulta difícil no pensar el utilitarismo como la doctrina moral que propende por la mayor felicidad del mayor número. Estas cuestiones que hemos relatado aquí de manera muy general, sin profundizarlas tanto, todas estas cuestiones se debatieron a mediados del siglo XX y ayudan a desmentir algunas de las sentencias que lanza un historiador y el diplomático venezolano Armando Rojas en un texto muy famoso titulado La batalla de Bentham en Colombia. Rojas no le augura un buen futuro al benthamismo y de antemano le pido excusas por la cita, pero vamos a ver esta cita tan extensa para tratar de mostrar un aspecto que me parece interesante. Entonces, hago la cita. Dice el profesor Rojas en ese texto, que es un texto ícono, es un texto importante para entender, bueno, es uno de los primeros textos que intenta entender cuál fue la influencia del benthamismo en la Nueva Granada. Dice el profesor Rojas en ese texto, para nosotros, hombres del siglo XX, Bentham ya no cuenta para nada. Sus famosas teorías sobre el placer y el dolor, sus minuciosos análisis sobre la responsabilidad se nos antojan curiosidades de museo, cadáveres de ideas que en un tiempo tal vez fueron semillas de nuevas inquietudes, pero que una vez cumplida su misión deben pegarse como alfileres en las muertas colecciones de los museos ideológicos. Qué fuerte. De todas maneras, la batalla bentamista librada durante los largos años en el siglo XIX en Colombia es una prueba evidente de que había inquietud por las ideas. Se conocían los libros de los escritores europeos y se buscaban nuevos rumbos al pensamiento. Estas disputas dejaron un saldo favorable en la historia de la cultura colombiana. Bentham, con sus discutibles y, si se quiere, erróneas teorías, contribuyó a plasmar el pensamiento de los grandes hombres de la época. Sus doctrinas no eran oráculos. Había plena libertad para discutirlas. Al discutirlas y rechazarlas, una buena parte de los colombianos de entonces, Colombia, empezó a dar pruebas palpables de aquello que habría de constituir en adelante una de sus más puras glorias. No encadenarse a ninguna ideología, sino dejar campo abierto a todas ellas. Las ideas no se imponen, se discuten. Colombia no toleró la imposición de una doctrina que se pretendía meter en la opinión por obra y gracia de decretos oficiales. Se rebeló contra esos decretos y defendió de esta manera la libertad de pensar y discutir. Hasta ahí la cita del historiador Rojas.
esa impronta que Rojas atribuye a la cultura colombiana, digo yo, a la libertad para discutir, no atenerse a ninguna ideología, ha sido en cierta medida desmentida por la historia. Un par de años antes, en 1948, o sea, un par de años antes de la publicación de Rojas, que es en el 50, ocurrió el Bogotazo a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y previo a ese magnicidio, en 1928, ocurrió la masacre de las Bananeras. Y previo a todo esto, ocurrió la masacre de los Sastres. Es decir, ya con estos eventos históricos uno puede decir cuál es esa impronta de la cultura colombiana, la libertad para discutir, como difícil creer en eso. Para seguir agravando la cuestión, la fundación de los grupos paramilitares incluso se dio antes de que existieran las guerrillas, la misma conformación de las guerrillas y más reciente las ejecuciones extrajudiciales, lo que acá se denominan los falsos positivos, lo que continúa hoy día como por ejemplo las masacres de líderes sociales. Todo esto, creo yo, hace dudar que Colombia haya logrado tener una de sus más puras glorias, la imposición de ideas por medio de la discusión racional. Durante el siglo XX en Colombia no se dio campo abierto a todas las ideas, lo cual produjo un inacabable ciclo de violencias fratricidas. El artículo de Rojas, y voy terminando, se publica en 1950, como hemos dicho. En este año, las mujeres colombianas aún no tenían acceso a uno de los derechos por los que el utilitarismo propugnó, el derecho a votar. Mill fue un referente filosófico, moral, político muy importante para las luchas feministas. Fue uno de los primeros que defendió en el Parlamento inglés el sufragio femenino. Todo lo anterior nos permite pensar que ciertos puntos del utilitarismo en general, del utilitarismo de Bentham y de Mill en particular, no son, como lo intentó vaticinar Rojas, curiosidades de museo, ni cadáveres de ideas que tengamos que fijar con alfileres en las muertas colecciones de los museos ideológicos. Las luchas contra el maltrato animal, las que están a favor de la equidad de género, el debate atinente a la reciente pandemia del COVID, cuentan con su deriva utilitarista. Así que la historia ha desmentido el vaticinio de Rojas y ahí tienen algunas cuestiones que pueden ayudarnos a entender por qué lo ha desmentido. Y repito, la masacre de los Sastres en el 19, la masacre de las Bananeras, la violencia bipartidista, el conflicto armado interno, los falsos positivos, la seguridad democrática y un largo etcétera. Para no extenderme más, digamos, por ejemplo, que el impacto del utilitarismo se ha visto en muchos ámbitos y uno de esos ámbitos puede ser en la reflexión sobre la educación. Nada más hay que revisar ciertos textos de Esperanza Guizán o ciertos textos de Marta Nussbaum para darnos cuenta, repito, de que las ideas utilitaristas no son curiosidades de museo. Muchas gracias. Gracias a ti, Vladimir. Gracias por la presentación, la bella descripción del utilitarismo, los tipos de utilitarismo y esa discusión que se dio en nuestro siglo XIX, pero también como tú lo contextualizas en la primera mitad de nuestro siglo XX. Ahora vamos a dar paso a la presentación del profesor Juan. Repito, la presentación tiene matiz particular, va ubicada en la discusión del utilitarismo y del doctor Mill, pero si no me equivoco, profe, relacionándolo con la educación, por lo que Vladimir termina, lo que me permite ver que la presentación de Vladimir tiende el puente para la relación, la presentación que nos va a realizar el profesor Juan. Profesor Juan, bienvenido, agradecido de nuevo con usted y atento lo vamos a escuchar. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Gracias también por la exposición de Vladimir. Bueno, por lo que a mí respecta, yo voy a tratar de exponer precisamente enlazando con lo último que nos dice Vladimir, que es que contra
el autor Rojas del artículo que acaba de citar, contra dicho autor que consideraba que el utilitarismo pues es, en fin, una reminiscencia o casi metafísica que no tiene ninguna concreción actual, pues enlazando un poco con Vladimir, yo lo que trato de responder es a la pregunta de si hay influencia del utilitarismo en España, lo mismo que él acaba de indicar en el caso de Colombia, y sobre todo en España yo me he centrado en el ámbito de la educación. Por lo tanto, estamos ante un problema filosófico. Si existe esa posible influencia o si no existe. También es no solo un problema filosófico el del utilitarismo, sino que claramente tiene importancia, como bien ha expuesto Vladimir en todo el recorrido histórico que ha mencionado, a Bentham, a John Stuart Mill, a utilitaristas como Moore, como Haidt, etcétera. Y por lo tanto tiene importancia y al mismo tiempo el utilitarismo es evidente que tiene un recorrido histórico que nosotros estamos acostumbrados a ubicar temporalmente, pues eso, en el siglo XVIII, con Jeremy Bentham, luego con James Mill o con John Stuart Mill en el siglo XX. Pero es que ellos mismos, y especialmente Stuart Mill, es de los que afirma que ya hay utilitarismo en Sócrates, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto significa que hay una historia del utilitarismo y es una historia de una idea que se concreta, que tiene concreción material y por lo tanto tiene actualidad. Por eso estamos aquí, porque es que el utilitarismo tiene su actualidad y se trata de mostrarla sobre todo en nuestros ámbitos, en el ámbito de la convivencia social y en el ámbito de las relaciones humanas. Es complicado, tiene su cierta complejidad, yo creo que por algo que nos decía el propio John Stuart Mill en su obra, en su ensayo Utilitarismo, porque estamos acometiendo un problema de personas, un problema humano, y Stuart Mill decía que la vida humana no es un teorema, es un problema. Por lo tanto, yo creo que ya quiere significar la complejidad que tiene resolver este problema. Es decir, ya digo por delante que dudo mucho que yo pueda aportar soluciones geométricas, soluciones matemáticas cerradas, porque estamos acometiendo un problema humano y eso no lo podemos perder de vista. Vale, como el utilitarismo, con toda la exposición que ha hecho Vladimir de las distintas características que tiene, hasta 8, en todo caso remite siempre a la persona, va a estar o va a ser muy oportuno plantear, bueno, pues, ¿qué entiende por persona John Stuart Mill? Porque vivimos en la sociedad, nos diferenciamos de los animales en que nosotros no estamos arrojados en el mundo, equipados sencillamente con el equipaje instintivo del que nos dota o del que dota a los animales madre naturaleza, sino que sencillamente nosotros, por la capacidad de la razón, no simplemente nos adaptamos como los animales, sino que nosotros en esa realidad que nos toca vivir transformamos la realidad y eso lo hacemos por medio de decisiones y por cálculo de consecuencias. Así que me parece fundamental este asunto y yo quisiera añadir también de entre las consideraciones del concepto de utilitarismo, ¿qué es el utilitarismo? Yo creo que es importante tener presente también la que John Stuart Mill nos proporciona en otro ensayo suyo, que es la utilidad de la religión. Y ahí nos dice que en la regla de oro de Jesús de Nazaret, de no perjudicar al otro, no hacer al otro lo que no quieras que te hagan a ti, en esa famosa regla de oro está contenida la regla del utilitarismo. Y cuando nos relacionamos con el otro, no queriendo para él lo que no querríamos para nosotros, estamos aplicando sencillamente sensatez y sentido común. Y estamos preocupándonos del alter, del otro, que vive conmigo en la sociedad y que tiene los mismos derechos que yo. Me parece también una idea de utilitarismo fantástica que nos da Stuart Mill. Bueno, pues claro, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de cada uno de nosotros
y del otro, y de los otros que son como yo. Por lo tanto, de la persona. ¿Qué es la persona para John Stuart Mill? ¿Qué idea antropológica podríamos aportar en este sentido? Pues también nos dice en el utilitarismo, cito textualmente, Stuart Mill, que el hombre presta de modo natural atención al bien de los demás. Y de esta manera el otro es una oportunidad para ver que la sociedad, que la formo con el otro, pues es algo importante. Esto también el profesor García Añón, en una obra colectiva que es Las fronteras del liberalismo, que coordinó en su momento Escamilla Castillo, pues también lo deja claro, y el profesor García Añón. Bien, y por esta consideración del hombre que apunta Mill, y porque también nos lo dice sobre la libertad, nos remarca ahí sencillamente que la esencia del hombre es la libertad. Y a mí me parece este un punto fundamental, aventurarnos o mostrar cómo, vale, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser genial, lo va a decir también Stuart Mill, pero ¿cuál es la esencia del ser humano para Stuart Mill? La libertad. Y sobre la libertad dice textualmente y remarca la importancia que tiene para el hombre y para la sociedad el que haya una gran variedad de caracteres y de dar plena libertad a la naturaleza humana para expansionarse en direcciones innumerables y confluyentes. De donde se sigue que la siguiente pregunta ¿es ilimitada la libertad? No, no es ilimitada. Y John Stuart Mill en ese mismo ensayo nos dice que la libertad del individuo queda limitada por la condición siguiente. 2 puntos. No perjudicar a un semejante. Lo explica en exactamente 5 palabras. Y he ahí lo importante. He ahí lo fundamental en la vida en sociedad. El otro, el semejante a mí, con los mismos derechos que yo. He ahí el principio que antes decía del sentido común, de la sensatez, y de la no agresión que debe presidir cualquier convivencia. ¿Y cómo se tiene que comportar el otro, o como mejor dicho, cómo debe comportarse la persona, el individuo que vive en sociedad para con esa sociedad? También Stuart Mill, sobre la libertad, nos da como 2 imperativos. El primero, no perjudicar los intereses de los demás. El segundo, tomar cada uno de nosotros parte de los trabajos y de los sacrificios que sean necesarios para defender a la sociedad, a sus miembros de cualquier daño. De donde se deduce, por tanto, la importancia que tiene la libertad con estos límites y donde parece bastante racional y razonable colegir que la libertad es buena, es un bien, es valiosa y, por lo tanto, tiene sentido que el ser humano, las sociedades, corran tras esa libertad. Y parece que la manera de que esa libertad pueda fluir, pueda ser una libertad que merezca ser llamada de tal manera, es por la vía educativa. Por la vía educativa, teniendo en cuenta el término educación, que proviene del latín educere y que se traduce literalmente por sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros dentro, nuestros talentos, por ser algo bueno. De hecho, esta educación, que también es vista como valiosa, es útil, es por lo tanto fundamental para el desarrollo social, es algo en lo que se deben esforzar los gobiernos. Citaba Vladimir precisamente el papel de la política, el papel de los gobiernos y en este sentido es un papel fundamental el de la educación. De hecho, Stuart Mill afirma también sobre la libertad que entre los principales beneficios del gobierno libre está la educación de la inteligencia, esto remite a los conocimientos, y de los sentimientos, la tan en boga inteligencia emocional de nuestros días. Y en Mill podemos ver una serie de valores, la libertad, la lealtad, la coherencia en nuestro actuar, el respeto por la disparidad de criterios, etcétera, etcétera. No solo lo ve Mill así, sino que un estudioso de Mill, como es Isaiah Berlin, en su obra sobre los 4 ensayos sobre la libertad, nos dice textualmente: los valores que consideró
Stuart Mill más elevados fueron la libertad, la variedad y la justicia. Por tanto, teniendo en cuenta esta afirmación de Isaiah Berlin, vemos que el primer valor es la libertad, que podemos considerar que en Stuart Mill es la esencia de la persona. Una persona, como todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, diversos, distintos, diferentes, dotados de unas capacidades, de unos talentos, de unas habilidades que estamos llamados a poner en juego para el beneficio de todos. Y como vivimos en sociedad, como somos seres humanos, esa sociedad, esa realidad social en la que vivimos todos y cada uno de nosotros, no podemos negar un rasgo ontológico de ella, que es la diferencia, la diversidad que hay en derredor nuestro, y que eso es una nota absolutamente natural de nuestra naturaleza, valga la redundancia, y de nuestra convivencia, que exige que sea humana. Por tanto, esta esencia, la de la libertad, ha de ser con razón favorecida en su desenvolvimiento desde los distintos estados, desde los distintos gobiernos. Y así Stuart Mill afirma: las sociedades donde más vigorosa crece la razón y más arraigada está la idea del deber social son las que más enérgicamente afirman la libertad de acción del individuo. Es, por tanto, un nuevo canto en favor, en defensa de esa libertad, que no es una libertad, permítaseme la comparación, no es el estado de naturaleza del que han hablado antes John Locke o Thomas Hobbes. No es un estado de naturaleza, sino que es un estado de sociedad presidida por la libertad, donde esa libertad persigue el bien común. De hecho, Mill vuelve a abundar sobre la libertad y dice que la única fuente de mejoras infalible y permanente es la libertad. Gracias a ella el progreso cuenta con tantos centros como individuos existen. El profesor Joaquín Avellán, en esa obra que he citado anteriormente de las fronteras del liberalismo, en el estudio que hace sobre Mill, también lo deja claro. La libertad del ser humano en la sociedad es presentada por Mill como un valor superior, intrínsecamente bueno. Y esto es algo que se podría considerar en la filosofía de Stuart Mill, en su pensamiento, en su ética, en su epistemología, incluso se podría considerar como un axioma. La libertad es un bien per se, pero ese bien hay que, de alguna manera, perfilarlo por medio de la educación. Por eso, esa razón vigorosa a la que alude Mill, ¿cómo parece que va a desarrollarse o crecer? Pues educándola. Parece que es la educación y la instrucción lo que más va a contribuir, y eso es porque es por lo que lo más posible es que las personas, por la vía educativa, sientan lo público como propio de cada uno de ellos. Y en este sentido, el propio Stuart Mill también nos aporta en su obra El gobierno representativo, nos aporta la siguiente afirmación: es posible que todo ser humano debidamente educado sienta en grados diversos auténticos afectos privados y un interés sincero por el bien público. Para lo cual, el filósofo español Joaquín Ayllón dice que es fundamental y que es además posible educar la libertad para sentir esos afectos que hemos citado. Por lo tanto, se trata de aquí un poco de mostrar cómo, bueno, pues esta idea de utilitarismo sustentado en la regla de oro, la idea de ser humano, cuál es la esencia del ser humano, que es la libertad, y el motor para desarrollar esa libertad, que sería la vía educativa. Ahora, ¿cómo influye ese utilitarismo en España? ¿Cómo influye en la ciudadanía española y en las personas para que se desarrollen libremente? Por medio de la educación. Bueno, pues antes del inicio formal de este coloquio, de esta conferencia, pues un poco ya citaba yo también con Vladimir, y ahora lo comparto con todos aquellos que no estabais, que ya Jeremy Bentham es un influencer, digamos, una persona influyente en la elaboración de la Constitución, de la primera Constitución española, la de Cádiz, de 1812, cuando habla del objetivo de la felicidad de la nación y del desarrollo y del progreso.
Desde entonces para acá podemos ver que en los textos constitucionales existe esa influencia. Ahora bien, yo quisiera traer aquí una tesis o un apotema, una sentencia, dado que Stuart Mill leyó a los estoicos y leyó a los epicúreos, como nos dice en la autobiografía, y es aquella de Epícteto de que solo el hombre educado es libre. Solo el hombre educado es libre. Y esta idea está presente en la filosofía de Mill porque los ha leído, como he dicho, y una educación que pretende obtener personas maduras, libres, implica que hay un proyecto social en el que el Estado juega un papel. Por eso el propio Stuart Mill también va a afirmar en los principios de economía política, va a decirnos que la educación es una de esas cosas que en principio puede admitirse que un gobierno debe proveer al pueblo, pero no debe pretender el monopolio ni el adoctrinamiento. Por eso, Stuart Mill también añadirá: un Estado, cualquier Estado, si quiere ser valioso, no puede posponer la elevación intelectual de sus miembros a favor del aparato administrativo estatal. Es decir, lo podemos resumir en que Stuart Mill dice: más educación y menos burocracia. Bien, es fundamental la educación porque da derecho a la libertad y porque la libertad termina siendo consecuencia de una educación adecuada. Lo dice también Isaiah Berlin cuando afirma que Mill no defendía la educación olvidando la libertad a que daría derecho al educado. Tampoco propugnaba una total libertad de elección, olvidando que la falta de educación adecuada llevaría al caos y a una nueva esclavitud. Stuart Mill, remarca a Isaiah Berlin, reclamaba ambas cosas, educación y libertad. Estamos en Stuart Mill ante un liberal que defiende precisamente una educación de este tenor, cuando sobre todo afirma que toda persona debe ser libre de conducir sus propios asuntos como le plazca y no debe serlo cuando al obrar así afecta a los intereses de los demás con el pretexto de que los asuntos del otro son los suyos propios. Más adelante, en esa línea liberalista, Stuart Mill defiende, yo creo que en unas frases preciosas, la libertad del individuo. Para aquello que no le atañe más que a él, su independencia es de hecho absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo, su espíritu, el individuo es soberano. Está en Sobre la libertad, que yo creo que es un texto que todos manejamos y todos conocemos. Y evidentemente esta soberanía del individuo parece que proviene a partir de la educación. Por eso, esa educación es tanta responsabilidad que tiene un Estado, un gobierno, y vuelve a repetirlo Stuart Mill, lo vuelve a decir en los ensayos sobre igualdad, ley y educación. Dice así: el papel de la educación es algo fundamental, algo de lo más importante que puede hacer un gobierno a favor del individuo. Por tanto, vemos cómo la educación, la libertad, son caras de una misma moneda, la idea liberal de educación de Stuart Mill, pero yo me he fijado en que lo más importante de todo esto en la filosofía de John Stuart Mill es que él maneja un vocabulario conceptual. ¿Y qué es un vocabulario conceptual? Son unos términos, son unos signos, son palabras. Y la sede, el origen de las palabras, de los términos, de los conceptos, de las ideas, es la razón, la mente. Las ideas provienen de ahí y se tienen que sustanciar, se tienen que concretar en nuestra vida material. Por lo tanto, hay un vocabulario conceptual tal como educación, desarrollo personal, tolerancia, bienestar colectivo, calidad de vida, diversidad, pensamiento propio, capacidad crítica, la educación como promotora del bienestar de un país. Todo eso está contenido en el pensamiento filosófico de John Stuart Mill, en el utilitarismo. Y yo creo, y así lo quiero mostrar, que en las leyes educativas españolas está presente esto. Miren, si como afirma John Stuart Mill en el utilitarismo, nuestra facultad moral viene de la razón y conceptos que él maneja en su obra como felicidad, bien común, libertad, estamos de acuerdo, son conceptos morales, por consiguiente provienen de la razón. Parece deducirse con necesidad que la razón
debe conducirse por esos valores, por el de la libertad, por el del bien común, por el del respeto, etcétera, etcétera. Debe conducirse por esos valores porque son los indicadores del camino que debemos seguir para convivir en sociedad. Y parece razonable que la herramienta que coadyuve a una vida social en paz y en armonía es la educación. En Sobre la libertad, dice Mill enumera una serie de vicios. Concretamente menciona la crueldad, la envidia, el afán de posesión, el dominio, la mentira. Y en esa misma obra también dice: es asunto de la educación cultivar las virtudes a todas por igual. Por tanto, vicios y virtudes remiten a la moral. Lo moralmente valioso es la virtud, lo inmoral es el vicio, pero remiten a la filosofía moral y remite a la razón. Bueno será que desde la educación, dice Stuart Mill, los hombres se presten ayuda mutua, que distingan lo mejor de lo peor y que elijan lo primero y eviten lo segundo para ser más nobles y no necios. Parece que ello es así porque, como el propio Mill dice en El gobierno representativo, textualmente, en general es más feliz la persona que se preocupa por el otro, por su país o por el género humano que la que no se preocupa. Y en los Essays on Politics and Society afirma: el triunfo de la democracia depende de la difusión de la lectura y de aumentar las facilidades para la cooperación humana. Remata en el utilitarismo diciendo: el utilitarismo podrá alcanzar sus objetivos mediante el cultivo general de la nobleza de las personas. Y ese cultivo, añado yo, parece que se consigue por la educación. Y de eso van las leyes educativas españolas, de vivir en la sociedad de modo solidario, cooperando mutuamente, ayudándonos, buscando lo mejor y rechazando lo peor. Para ello, se puede ver en los inicios de los preámbulos de la ley educativa, por no aburrir a quienes asistís, no voy a dar las siglas, voy a decir la ley educativa y el año. Pero las leyes educativas del periodo de la democracia, desde 1985, que se empiezan a promulgar, todas ellas en el inicio de los preámbulos, todas responden a aquella esperanza que el propio John Stuart Mill expresa conjuntamente con Harriet Taylor en Sobre la libertad y capítulos sobre el socialismo. Es una carta de 1850 escrita de Mill a Herford, diciéndole que tal como veía su sociedad, solo ponía esperanzas en la mejora de la sociedad cuando hubiera mejoras en la educación. Pues esto está presente en los inicios de los preámbulos de las leyes educativas de 1985 en España, de 1990, 95, 2006 y 2020. Perfectamente se puede ver en la ley del año 85, nos habla de: el desarrollo de la educación es el fundamento del bienestar social, de la prosperidad material, soporte de las libertades individuales en las sociedades democráticas. Esa es la idea de una educación liberal. En 1990, los sistemas educativos cumplen funciones esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. El desarrollo armónico de personas y de sociedades se asienta expresamente en la educación. La ley del año 95 habla de que el progreso en una sociedad democrática, el bienestar colectivo, la calidad de vida individual de los ciudadanos se presenta en el desarrollo de la educación. Así hasta la ley actual del año 2020. El inicio, insisto, de todos los preámbulos de estas leyes es realmente este. Por adentrarnos un poquito más en otros detalles donde se deja ver la presencia del pensamiento miliano, pues vemos que en la ley educativa de 1990, aparte de lo que he dicho en el inicio del preámbulo, también se nos dice que el objetivo primero y fundamental de la educación es proporcionar una formación plena que permita a la persona conformar su propia y esencial identidad y construir su concepción de la realidad, integrando conocimientos, valoración ética y moral. Es decir, hay que adquirir un saber, epistemología, conocimiento, pero un saber ser, un saber comportarse que tiene que ver con la ética y con la moral. Y ese saber comportarse, evidentemente, es solidario. Y remarca esta ley del año 90
que la ley lo que pretende es desarrollar la capacidad para ejercer de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Estos son conceptos de Stuart Mill. Esta capacidad crítica que se quiere desarrollar recuerda perfectamente la idea de que el ser humano es un ser insatisfecho, pero que, como decía Stuart Mill, ese ser insatisfecho busca, no se conforma, tantea, rastrea, investiga, evoluciona. Es preferible un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho, nos dice Mill en Utilitarismo, que está, pues eso, si hay otro que discierna por mí, si hay otro que lea por mí, si hay otro que lo haga por mí, pues yo no hago nada. Eso no es aspirar a vivir con dignidad, es aspirar a semivivir. Bien, esta idea está, insisto, presente en la ley del año 90. La ley del año 95, esta ley educativa, también vuelve a remarcar la consideración de la educación como el eje fundamental de desarrollo y progreso de las sociedades. Y aquí quisiera citar no solo esta idea de Mill, que está presente, sino Jacques Delors. Jacques Delors, en su obra La educación encierra un tesoro, es también alguien que parece influido por el pensamiento de Mill, porque cuando se está hablando de la educación como algo esencial para el desarrollo y progreso, algo que el propio Mill pone sus esperanzas, pues Jacques Delors nos dice textualmente: tengo la firme convicción respecto a la función esencial de la educación en el desarrollo continuo de la persona y las sociedades. La educación es una vía, ciertamente entre otras, pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano más armonioso. La Ley Orgánica Educativa del año 2003 también vuelve a remarcar que el logro de una educación de calidad, en el caso de España, hunde sus raíces en los valores humanistas propios de nuestra cultura y tradición europea. La educación es el instrumento imprescindible para el desarrollo de la libertad individual, claramente Mill otra vez, para la realización personal, también está ahí, para el progreso social, para el bienestar individual y el bienestar social. Por eso, una sociedad como la nuestra, dice la ley, desarrollará la capacidad del individuo para tomar iniciativas y creatividad, y son valores fundamentales para el desarrollo personal de los individuos y para el progreso y crecimiento de la sociedad en su conjunto. Esta idea de iniciativa y de creatividad claramente recuerda la defensa que hace Stuart Mill del desarrollo del genio, de la individualidad, del talento, porque todos y cada uno de nosotros estamos dotados de un talento, de unos talentos, y somos distintos. Posteriormente, la Ley Educativa del año 2006 también afirma que las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como colectivo. Está otra vez presente la educación liberal de Mill. De acuerdo a esto, la ley actual que tenemos vigente, la del año 2020, vuelve a rescatar estos principios de la del año 2006 y a partir de ellos remarca y explica por qué la educación es algo que beneficia al individuo, a la sociedad. Y dice así la ley: la educación es el medio más adecuado para desarrollar al máximo las capacidades del individuo, para que construya su personalidad, para que conforme su propia identidad, para que crezca en la dimensión cognoscitiva, conocimientos, afectiva, sentimientos, axiológica, valores, ética, moral. Para la sociedad, la educación es el medio más idóneo para transmitir también cultura, acervo de conocimientos, valores que la sustentan y además fundamental para el respeto a las diferencias individuales y promover la solidaridad y la necesaria cohesión social. Por parte de la ley vigente, es una entrega total a la educación como la herramienta fundamental. Pero es que está también esto presente en John Stuart Mill.
En Sobre la libertad, John Stuart Mill le concede esa importancia a la educación hasta el punto que dice: la educación tiene un poder tan grande en la formación humana que los gobiernos utilicen de tal modo ese poder para establecer una unidad indisoluble en la mente del individuo entre su propia felicidad y la del conjunto, bien común, bien particular. Lo remarca también otro estudioso de Mill, Joaquín Avellán, cuando dice: la educación puede ayudar al individuo, según Mill, a entender que al actuar por el bien común está también actuando por su propio bien. Y en la ley anterior a la actual, la del año 2013, se pone en el centro de la educación al alumno, pero se dice que la ley pretende formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Vuelve a repetirse esa idea, el ser humano insatisfecho que busca su propio camino en la vida y su realización. Con pensamiento propio. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país, dice la ley, lo cual recuerda a Stuart Mill, que en Sobre la libertad decía: el valor de un Estado es a la larga el valor de los individuos. Por tanto, la educación, vuelve a decir la ley, es el principal instrumento de progreso social y es el que genera aspiraciones y ambiciones realizables para todos. Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere de ellos. Aquí vuelve a estar presente el respeto a la diferencia, la idea de diversidad que John Stuart Mill defiende en su ensayo Sobre la libertad. Y además aboga Mill porque los talentos estén repartidos por toda la sociedad. Esa idea de talentos, de carácter, de genialidad individual está reconocida en la ley y de alguna manera está en el pensamiento de Mill. Bien. Y remarca que los alumnos puedan llegar a realizar sus aspiraciones en la vida, puedan hacer su propio proyecto de vida, lo cual está también presente en el ensayo Sobre la libertad de John Stuart Mill, cuando afirma: el hombre que decide por sí su plan de vida y no otros, pone en juego todas sus facultades y todos sus talentos. Vuelve a estar aquí presente. Bien, y también la ley finaliza esta ley del año 2013 diciendo que el reto de una sociedad democrática es crear las condiciones para que todos los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos. Otra vez, la idea de que el Estado crea condiciones, pero que no debe monopolizar ni adoctrinar, que es lo que decía Stuart Mill en los principios de economía política. Una educación de calidad, dice la ley, es el soporte de la igualdad y de la justicia social. La educación, dice la ley, es el motor que promueve el bienestar de un país, lo cual vuelve a recordar a Stuart Mill en su idea de bienestar general, en su idea de las esperanzas que ponen las mejoras sociales porque pasen por mejoras en la educación, y donde afirma que la libertad es la garantía infalible de progreso. Bien, pues la ley final, la ley actual, la del año 2020, también marca en su preámbulo que la buena educación es la mayor riqueza que tiene un Estado, el compromiso del Estado con esta educación. Esto está presente en Stuart Mill, que relaciona el Estado, el gobierno y la educación, y que recuerda pues lo que decía, ya he dicho en los principios, ¿no?, de economía política, que la educación es una de esas cosas buenas que un gobierno debe proveer al pueblo. Bien, Stuart Mill también remarca que la educación favorece el desarrollo de las personas en sus distintas dimensiones y potencia que haya una serie de valores permanentes, sostenidos en la sociedad. Stuart Mill hablaba de la integridad, de la justicia y de la prudencia, así como del trabajo en sus consideraciones sobre el gobierno representativo. Y estos valores, de alguna manera, están presentes en la ley educativa actual, que invoca la UNESCO. La ley dice así: la UNESCO propuso desarrollar en todas las etapas educativas y en la formación de las personas una enseñanza que garantice a toda la ciudadanía capacidades de valoración, de ser personas. Y ser persona, estamos esperando que la persona se comporte de forma cabal,
de forma justa, de forma prudente, que trabaje, que valore el esfuerzo y que sea íntegra. En las conferencias que daba Stuart Mill en la Universidad de Edimburgo en 1867 ya nos habla, por hablar un poco del compendio formativo, de superar aquella dicotomía o aquella lucha entre disciplinas científicas y disciplinas humanísticas, las ciencias y las letras. Eso lo dice Stuart Mill ahí. Pues también está presente en nuestra ley actual española, porque dice esta ley que la formación debe incorporar en su justa medida componentes formativos asociados a la comunicación, al arte, a las humanidades, a las ciencias, a la tecnología y a la actividad física. Por lo tanto, nuevamente está presente esta filosofía utilitarista. Para concluir y cerrar, solo quiero decir que creo, siempre sujeto a corrección, lo que expongo y lo que comparto con todos vosotros, creo que el pensamiento, la filosofía utilitarista de Stuart Mill está presente en las leyes educativas españolas porque están presentes conceptos, ideas que él maneja. Está presente porque las ideas de libertad, felicidad, igualdad, respeto a la diversidad están contenidas en las distintas leyes educativas, porque el bien común, el bien social, la prosperidad social está presente en las distintas leyes educativas como lo está presente en la obra filosófica de Mill, y porque el camino, la palanca, la herramienta que puede contribuir a que realmente sintamos simpatía, sintamos sensiblemente en nuestra urdimbre, en nuestras entretelas, el bien de los demás como el nuestro y que eso sea recíproco y que tenga retorno positivo, es por la vía de la educación. Por eso, Stuart Mill, él mismo lo dice en La utilidad de la religión, creía firmemente, dice, en el poder casi ilimitado de la educación. Lo dice muy bien, que la ha citado Vladimir, Esperanza Guisán. Esperanza Guisán subraya el deseo de Stuart Mill de una educación que favorezca el desarrollo del conocimiento racional, lo más epistemológico si se quiere, pero también el de los sentimientos, la inteligencia emocional, la simpatía. Y también esta autora, Esperanza Guisán, nos habla de que no es de olvidar que ciertamente el planteamiento puede resultar una quimera, puede resultar una utopía, pero hemos de ver la utopía pues como la línea del horizonte en el mar, hacia donde llegar, que cuando llegamos vemos otra. Es decir, esa es la tensión del arco y la lira que todos conocemos, en la cual debemos estar permanentemente en aras de que la educación consiga mejores personas, mejores sociedades. Y en este sentido entra de lleno el hecho de que el bien común como algo deseable, como algo bueno, es algo por lo que trabajan nuestros políticos. Nuestros políticos entran a trabajar por el bien de la comunidad, por el bien común. Y esto lo que muestra de alguna manera, sobre todo en nuestras sociedades democráticas, es aquello de la democracia como escuela moral, que lo remarca el estudioso de Stuart Mill, Joaquín Avellán. La democracia, la participación del ciudadano en la vida pública, en responsabilidades públicas, es también una manera de educación que nos pergeña y nos perfila como personas. Esa educación tiene una dimensión antropológica, también como conclusión, que nos recuerda a Mill sobre la libertad, porque cuanto más se desarrolla nuestra individualidad, nuestro genio, nuestro carácter, eso nos hace a nosotros mejores, nos refleja como mejores para nosotros y para los demás. En definitiva, y cierro, yo creo que en John Stuart Mill la educación, permítaseme la comparación, es el término medio hegeliano, el que une indisolublemente lo individual y lo colectivo, el bien particular y el bien general, y que ese bien individual está contenido en el común. Una educación que, en su caso, en el de Mill, es liberal, pero que, por lo visto, en las distintas leyes educativas españolas, también puede afirmarse, en cierto modo, ese tono liberal. ¿Por qué? Porque en Stuart Mill y en España también se cuida la formación intelectual de ciencias, humanidades, arte, estética, moral, ética. Es una formación que pretende que, de alguna manera, salgan personas bien dotadas para sazonar, en este caso España, para sazonar el mundo, para ser sal del mundo. Pues que así sea.
Gracias por escucharme. Gracias a usted, profesor Juan, por esa brillante presentación de las ideas educativas de John Stuart Mill y cómo esas ideas se encuentran plasmadas en cierta política educativa que se está implementando y se ha implementado en España. Podríamos decir que es una bella contextualización donde se deja en evidencia una materialización de algunas ideas de Mill que usted encuentra que están de fondo de algunas propuestas de directivas, directrices, orientaciones que se están dando a nivel educativo en España. Creo que después de esta presentación, que nos deja muchas cosas que pensar, podemos abrir espacio al debate, a las preguntas que se le puedan realizar a los profesores, a Vladimir, al profesor Juan. En este caso, quienes estén interesados en comentar, pues levantan la mano. Vamos a decir, levantamos la mano, pues damos ahí el tic para que salga la manito y ya sea Vladimir o en persona que estamos acá, pues damos la palabra y lo importante ahora es cómo se entendió, cómo se interpretó y si hay preguntas, mucho mejor todavía. Los micrófonos están abiertos para ustedes, compañeros. ¿Alguna pregunta? Jesús Daniel Montes levantó la mano. Jesús Daniel, ¿te escuchamos? Buenos días. Agradecer a ambos por su presentación. Mi pregunta va dirigida a cualquiera de los dos y es cómo trascender ese agonismo que se presenta desde John Stuart Mill, no solamente al contexto inglés, sino a un contexto, por ejemplo, acá de nosotros latinoamericanos. Bueno, ya aquí en este caso, Vladimir, Juan, digo yo, se turnarán quién inicia respondiendo. Inicia Vladimir y luego Juan termina. Muchas gracias, Jesús, por tu pregunta. Efectivamente, el tema de la educación es el punto nodal, es el punto importante en toda esta situación. Y la educación también comporta la idea de aprender a dialogar, de aprender a discutir, de aprender a dar los argumentos pertinentes y quizás los no pertinentes también. Pues yo naturalmente estaría como de acuerdo con eso según el capítulo 2 de sobre la libertad, ¿no? Que ahí hay unas ideas que pueden llevarse a cabo independientemente de donde se esté enunciando el discurso. Esas ideas están relacionadas, por ejemplo, oye, cuidado con las falacias a la hora de discutir. Nos decía un profesor amigo mexicano que si sabes de falacias, pues utilízalas de la mejor forma y eso nos causa siempre un poquito de escozor porque nosotros cuando estudiamos lo primero es, ojo, no cometas la falacia, ojo con esta falacia. Entonces, la idea es pues tener unas herramientas, unos criterios para poder discutir y en nuestra región, en Latinoamérica y por supuesto en Colombia, es bastante preocupante saber que no tenemos algunos parámetros adecuados para discutir y posteriormente sacaremos un texto al respecto. Pero ¿por qué no tenemos los parámetros adecuados para discutir? Porque no hemos aprendido a discutir. No hemos aprendido a discutir, sino a imponer un punto de vista. Y creo que de pronto también en España se dice el que manda, manda aunque mande mal. Entonces eso es una cuestión irracional. O sea, eso no tiene por qué aceptarse, pero eso hay que aprenderlo, aprender a discutir, aprender a tener en cuenta esto que el profesor Juan ha resaltado, la diversidad, el otro punto de vista. Y el mismo principio de Mill
que nos menciona el principio de justa intervención o el sencillo principio, que no es sencillo, él cree que lo es, pero no es nada de sencillo. Ahí hay un elemento importante, y el elemento importante es que yo te puedo afectar, pero en la afectación que te hago no necesariamente te estoy violentando un derecho, ¿sí? ¿Y eso por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque yo puedo discutir con la persona sin necesariamente agredirlo, sin maltratarle derecho. Entonces, la educación creo yo que podría servir, que es la herramienta para tratar de explicar, ayudarnos a aprender sobre el desenvolvimiento de las facultades y no ver en el otro simplemente una muralla, una pared, sino que yo puedo ser con el otro. En nuestro creo que es posible rastrear eso también. Ahora, no podemos negar, sí, si el sitio donde Mill enuncia su discurso y el sitio donde Mill enuncia su discurso es la sociedad, ¿sí?, del siglo XIX, la sociedad victoriana, cuando su país era la potencia más importante en el globo, y entonces lo hace también, enuncia su discurso desde una posición de privilegio. Como hemos discutido con algunos de los estudiantes, Mill no cuestiona el talante imperialista. Sí. No cuestiona el talante imperialista, pero sin embargo, con la educación, eso termina siendo un elemento de doble filo en el sentido de que el imperio tiene que educar, sí, efectivamente, educa, pero de ahí también saldrán las críticas. Sí. Lo que yo les he mencionado a algunos de los estudiantes, que bueno, hoy algunos autores hablan desde las sociedades ordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestras sociedades latinoamericanas muy poco de eso tienen, pero sin embargo la filosofía da para pensar de forma universal, sin olvidarnos el contexto. Entonces, Jesús, para cerrar, yo diría, ¿qué es lo que puede aportar Mill para el tipo de sociedades que nosotros estamos desarrollando? Bueno, podemos pensar en la libertad de discusión, en la libertad de pensamiento. Segundo capítulo sobre la libertad. Ahí hay unos criterios, los criterios que están relacionados con la moralidad en la discusión pública. ¿Cómo podemos discutir públicamente? Porque, como se sabe, la discusión pública es una forma también de ejercitar las facultades. Y eso se puede hacer independientemente de que Mill lo haya dicho en una sociedad desarrollada, ordenada, desde el norte, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hay que tener unas condiciones muy diferentes, porque cuando no hay las condiciones materiales satisfechas, no se puede discutir de la misma manera cuando ya lo están. Dejo hasta ahí por el momento. Profesor Juan. Sí, un poco en la línea que ha dicho Vladimir y a propósito de la pregunta de Jesús Daniel, yo también pienso que la herramienta es la educación, efectivamente. Dicho así es como muy general, pero vamos a ver, es fundamental evidentemente el razonamiento, es fundamental el uso de la razón y de la discusión, no sujeta a falacias, a los pseudoargumentos, ¿no? Entonces, eso es posible que esté, no sé si la palabra que voy a decir es la correcta, que esté globalizado en el mundo que nos toca vivir, en el sentido de que, bueno, yo he dicho que Stuart Mill, de alguna manera, y así lo remarca también Joaquín Avellán, habla de que la democracia es una escuela de educación moral, ¿vale? Y que, por lo tanto, la participación con responsabilidades en la vida pública tiene que ser un ejemplo. Y lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en España, no sé si en Colombia, es posible que sí, pero en España, es que el ágora donde se encuentran los políticos, que es para trabajar por el bien común, termina siendo una especie de campo de batalla, donde permanentemente se están zahiriendo, donde permanentemente se está utilizando el argumento, que es un falso argumento, la falacia ad hoc o ad homine. Y eso es terrible porque eso no produce avance de ninguna manera, pero en cualquier sociedad eso no produce avance. Habría que ver, esto es una comparación que suelo hacer yo a nivel personal, que el del político es un sacerdocio civil, y es un servicio. Y entonces
algo sagrado, de algo muy sagrado. Y eso se tiene que despachar por la vía de la razón, por la vía de la discusión, por la vía del debate. Eso no significa que a veces haya acaloramientos, eso es comprensible. Lo que no es comprensible es alejarse de la vía del raciocinio, alejarse de la vía de lo que es la argumentación para acomodarse en la pseudoargumentación permanente. Porque eso lo que genera es crispación y eso atasca las sociedades. Entonces es muy, muy importante, yo creo, que la vía es educativa. No es arrimar el ascua a mi sardina, pero yo creo que la vía pasa por una educación que de verdad sea de personas críticas, de ciudadanos críticos, de ciudadanos que pidamos cuentas permanentemente a nuestros representantes y de que sientan un poco ellos en sus cogotes el aliento del ciudadano crítico que pide cuentas y que pedimos ser atendidos. Y que la democracia no es una democracia de mercado donde yo voy el día de las elecciones cada 4 años y escojo de las distintas papeletas que veo en el expositor y deposito y me olvido hasta dentro de 4 años. Es mucho más que eso. Y el representante tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, no se puede no ir a los parlamentos, no se pueden cerrar los parlamentos, no se pueden ausentarse porque el político cobra de nuestros impuestos y es un representante nuestro. Y su herramienta es la palabra, la razón, la argumentación sosegada. Y debe ser la razón la que se imponga y no las tripas, no la visceralidad. Yo creo que los tiros van por ahí. Jesús. Muy bien. Además de Jesús Daniel, ¿qué otro miembro quiere participar? Pregunta, interpretación o de pronto hasta réplica a lo que Juan y Vladimir han expuesto. No hay, bueno, si no hay, yo voy a hacer una, mientras los compañeros se van pensando. En la presentación que hace Vladimir, si no me equivoco, hace una relación entre utilitarismo y placer. No reducirlo solo a placer, sino que parece que hay una relación entre utilitarismo y cierta variedad de placer. Pero, profe Juan, cuando usted hace la presentación que habla de educación, y cómo eso lo termina aplicando, repito, encontrando que hay unas ideas de educación de Mill que están detrás de las leyes educativas en España, yo le preguntaría, en la propuesta de John Stuart Mill en términos educativos, ¿dónde quedan los placeres? ¿O cómo miraríamos? Hablo de placeres para no hacer la distinción placeres superiores, placeres inferiores, o placeres altos, placeres bajos, porque para Kant placer es placer. Simplemente aquí, en términos de Mill, ¿dónde quedan los placeres en cuestiones educativas? No sé cuál de los dos podría iniciar. Bueno, dale, Blanco. Mira, es la profesora Esperanza Guisán tiene una propuesta pedagógica, se denomina la educación placentera. Sí, esa idea de la profesora Esperanza Guisán, no recuerdo ahora el nombre del texto, más allá de la democracia o algo así, no recuerdo exactamente el nombre del texto. Entonces, la profesora Guisán propone unos criterios para hablar de una educación placentera. Y esa educación placentera requiere varios elementos. Dentro de esos elementos está que los profesores sean bien remunerados. Eso es uno de los elementos. Sí. Un segundo elemento es que educación placentera no es ausencia de disciplina. Sí, todo lo contrario, una cosa muy, muy disciplinada, muy ordenada. Y un tercer elemento tendría que ver directamente con lo que plantea John Stuart Mill
en la autobiografía es que el estudiante sepa que se le puede castigar. Es decir, que todavía, si juega desde el punto de vista de John Stuart Mill, juega un papel importante el temor, pero el temor que no amustie las capacidades del individuo, sino todo lo contrario. ¿Sí? En este contexto, entonces, el poder, ¿sí?, resolver un problema matemático, poder leer, entender un poema, el esfuerzo, eso genera cierto tipo de satisfacciones. Y esas satisfacciones, sí, no son iguales a las que tienen, como diría la profesora Esperanza Guizán, a las que tienen nuestros hermanos los cerdos. Es decir, aquí ya hay un nivel de satisfacción mayor. Y ese nivel de satisfacción mayor lo realizan los seres humanos, pero para eso también hay que entrenarse. Entonces, en ese proceso hay una generación de cierto tipo de placer, que no es el mismo de comerme una manzana o el placer que se genera por una relación sexual, etcétera, 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 sino que hay otras maneras. Y como a veces le digo a mis estudiantes, o sea, poder verle a los ojos estudiantes cuando él con los ojos, él o ella con los ojos, dice, lo entendí. Sí, eso genera también otra especie de placer que no es ausencia de esfuerzo. La dejaría hasta ahí. Sí, por completar, vamos, porque efectivamente es la línea de Esperanza Guizán, pero sobre todo la idea de dejar claro el concepto de placer, porque normalmente el placer, lo primero que nos viene a la cabeza es la inmediatez del placer. El placer es lo que me apetece, es el apetito que demanda la satisfacción inmediata. Y en la filosofía de John Stuart Mill, en el utilitarismo de Stuart Mill y en la propuesta que yo entiendo educativa de Stuart Mill, el placer es más mediato, es más a largo plazo. Pero esto yo pienso que es un elemento común en el ámbito de la educación. Los que somos profesores no recibimos el placer, la satisfacción inmediata de nuestro esfuerzo. Tienen que pasar, yo, por ejemplo, lo digo, yo experimenté un placer tremendo el verano pasado, en el mes de junio pasado, y es una anécdota que cuento y que comparto, experimenté un placer absoluto, el placer de la educación que te proporciona la educación, cuando te encuentras con un antiguo alumno al que yo había dado clase en un pueblecito de Asturias, en una zona rural, ¿vale? Le había dado clase hace 10 años y me lo encontré en el parque, sentado en un banco. Yo bajaba hacia el instituto, no me percaté que había una persona, y esa persona en ese momento de repente se levantó y se abalanzó sobre mí a darme un abrazo. No lo conocía, de verdad. Cuando ya tomo distancia y me doy cuenta, claro, me dice Juan Ramón, tal. Y yo ya me doy cuenta de que es Noel y me cuenta que ha terminado su carrera para ser profesor de educación física, que estaba allí tempranito por la mañana porque tenía que examinarse en las oposiciones para ingresar en el cuerpo de profesores de secundaria por la especialidad de educación física. A mí personalmente me recorrió por todo mi interior pues una enorme... Ese es el placer del docente, en este caso, de ver al alumno que no ves hace 10 años, que le marcha bien, que encauza su vida, que hace su proyecto de vida y que además se va a convertir en compañero tuyo. Pero para eso tienes que esperar. Por eso digo que el placer en educación y en Stuart Mill no es inmediato, no es algo que es absolutamente inmediato, eso es más hedonista, es más instantáneo, sino que tenemos que esperar. Y como muy bien decía Vladimir, ver al alumno que dice lo entendí, que se le iluminan los ojos, ver al alumno que te sonríe cuando le salen las cosas bien, ese es el placer de la educación. Y una labor nuestra sobre todo es mostrar a los alumnos y mostrar a las familias que no se atan los galgos con longaniza, es decir, es un refrán español aquí, es decir,
las cosas requieren esfuerzo, sacrificio. En el partido de la vida hay que sudar la camiseta y eso requiere un esfuerzo permanente y un esfuerzo generoso y un esfuerzo que sea sostenido para que tú puedas, como dicen las leyes, realizar tu proyecto vital. Ese es el placer y ese placer solo se ve con el paso de los años, no es inmediato. En el día a día muchas veces lo inmediato son las reclamaciones en un examen o el pedirte explicaciones o lo que sea, pero el placer es entiendo yo. Y Giovanni, si me Muy bien, profe. Dale, Blacho. Sí, mire, muy de acuerdo con lo que dice Juan. Recordar un par de cositas. En MIL, como dicen algunos autores, hay un componente estético, un argumento estético. Y ese argumento estético ese argumento estético se refiere a poder apreciar el desarrollo de las facultades de los diferentes individuos. Eso para mí genera el placer. Eso es lo hermoso, ¿sí? Poder ver el despliegue de las facultades de los individuos, que los individuos no son meros papagayos, no son una mera máquina de vapor. O sea, ahí está la cuestión del placer. Y más placentero aún, si apoyándome en John Stuart Mill, más placentero aún es cuando la educación no genera discípulos, sino pensadores. Eso es fundamental para John Stuart Mill. Generar pensadores, es decir, generar seres que piensen por cuenta propia, no meros papagayos, no meros discípulos. Dejo hasta ahí. Muy bien, Vladimir. No sé si habrá otra participación. Si no hay participación, entonces agradecemos a Jonel, levantó la mano. Jonel, te escuchamos. Yo quisiera hacer una pregunta sobre lo que decía el profesor Juan Román cuando hablaba del placer de la docencia, que es un placer referido a los resultados. Entonces mi pregunta sería si se puede encontrar cierto placer en el proceso. No sé si me hice entender. Al principio no se te escuchó bien. Que el profe Juan Román habló sobre el placer que se le produce al docente, que no es inmediato, que es un placer más como dirigido al resultado. Entonces mi pregunta sería si existe un placer, hablando de la docencia, un placer en el proceso. Correcto, John. Lo he entendido ahora perfectamente, sí. Claro, en el proceso se ve la evolución y se va viendo el desarrollo, ¿no? Entonces, con todo alumno, cualquier docente tiene un punto de partida, un inicio, hay un proceso, hay un recorrido, hay un desarrollo y hay un punto de llegada o un fin. En el propio desarrollo, el docente que observa, que ve, que toma notas, que registra, etcétera, va viendo ese desarrollo. Y puede haber, claro que sí, un placer también en el propio proceso de desarrollo del alumno, porque de alguna manera ves que el resultado final va a ser, digamos, con carácter global, pero en el propio proceso, en la propia evolución, hay un desenvolvimiento y hay, por lo tanto, digamos, como pequeñas consecuciones, pequeños hitos, pequeños logros, que también son proporcionadores de placer. Cuando tú ves que un alumno, pues los resultados van siendo progresivamente buenos o mantiene un determinado
resultado de manera sostenida en pruebas, en trabajos, en investigaciones, en exposiciones, vas viendo cómo se expresa, vas viendo cómo comunica, vas viendo su competencia lingüística, etcétera, etcétera. Eso también proporciona placer y de alguna manera uno se siente parte de. Es decir, somos herramientas. Somos herramientas que tratamos de proporcionar, sobre todo, estoy pensando en el perfil de alumnos a los que yo les doy las clases, que estamos hablando de alumnos de 18, 17, 16 años, están en un proceso de maduración, están en un periodo de maduración muy importante de sus vidas. Y la escuela, como institución, en este caso el instituto, es un elemento socializador. Pero también el profesor es socializador y también el profesor, no nos damos cuenta, pero dejamos rastro, dejamos huella, dejamos algo que de alguna manera va influyendo y ese dejar de, ese ir dejando, también genera esa satisfacción, ¿no? Entonces, yo diría que en el proceso se experimenta placer, el profesor experimenta placer. Para mí es un placer dar buenas calificaciones, para mí es un placer reforzar positivamente a un alumno y además es algo que hago públicamente, que me gusta mucho porque ves la reacción. Y para mí es un dolor cuando ocurre todo lo contrario, porque además, de alguna manera, la reflexión final es ¿qué hago yo? ¿Hay algo que estoy haciendo yo que no termino de enganchar a esa persona? De alguna manera, algo me falta a mí, porque estoy presente con él, con esa persona con la que tiene dificultades, como estoy presente con el resto. ¿Qué está pasando? Eso hace que uno se autoevalúe y que experimente pues todo lo contrario del placer, porque tú quieres que la gente salga toda adelante, ¿no? Pero en el proceso, respondiendo concretamente a tu pregunta, John, en el proceso puede haber placer, el profesor, el docente puede experimentar placer, porque tú en el proceso vas viendo el desarrollo, el desenvolvimiento de ese alumno. Y al contrario, puedes experimentar dolor, ¿vale? Muy bien, profe. En el proceso también se siente placer. El docente siente placer y creo que el estudiante también siente placer al darse cuenta que va evolucionando, por decirlo así, que va progresando. En este caso, siendo las 10:40 de la mañana, después de casi 2 horas, donde iniciamos con la presentación de Vladimir Urueta y cerramos con la presentación del profesor Juan Ramón y las participaciones, queremos darle gracias a todos los estudiantes que asistieron, compañeros que desde España nos acompañaron, los que desde otras ciudades de Colombia estuvieron conectados. Gracias especiales a Vladimir por la disertación y al profe Juan Ramón. Muchísimas gracias por la charla, la presentación, por despertarnos ideas, por inspirar un poco a aquellos que no tenemos la fortaleza de conocer como ustedes conocen a John Stuart Mill, sino que lo conocemos de pronto, nos acercamos desde la otra orilla. Yo en el caso de Kant, me acerco desde acá, desde el otro lado y les hago señas como diciendo, desde Kant hay muchas cosas que ustedes que han expuesto que no cuadrarían, serían bastante discutibles, pero esa es la idea de estos espacios. Esperamos encontrarnos en otro momento donde seguiremos discutiendo sobre estas cuestiones y otras, y la invitación siempre está abierta para compartir, debatir sobre estas cuestiones de la filosofía. Vladimir, antes de le damos la palabra al profesor Juan. No, muchas gracias nuevamente. Gracias principalmente a ti, Giovanni, al profesor Juan. Muchísimas gracias a todas las personas que atendieron el llamado. Es muy rico para nosotros pues que se genere un espacio como esto y poder intercambiar ideas con colegas de otras latitudes, pero que también compartimos algunos puntos en común. Entonces, muchísimas gracias.
y estén atentos que próximamente habrá también otro tema a debatir en este mismo coloquio, así que les estaremos avisando oportunamente. Profesor Juan, muchas gracias. Bueno, pues yo también quiero desde Avilés, Asturias, España, agradecer la iniciativa de Vladimir, que me contactó, fue muy amable conmigo, me encantó la propuesta que me hizo y las gracias a Vladimir, a Giovanni, a todas las personas que habéis asistido, que os habéis unido a este coloquio y que para mí es una oportunidad para seguir aprendiendo. Os lo agradezco muchísimo porque es eso, una oportunidad de seguir aprendiendo y eso es una riqueza enorme. Así que seguimos en contacto, sabéis que contáis conmigo pues para cualquier propuesta y dónde contactarme ya lo sabes, Vladimir, sin problema. Y bueno, pues vamos a seguir en conexión. Y vuelvo a repetir el agradecimiento sincero. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos veremos en el próximo evento y que tengan una feliz mañana y un buen viernes. Hasta luego.